Ese es Pablo del Peñol. No, La policía nos dio pie. no. Lo que voy a contar de Golconda es esto. Usted lo dijo ahora, Jimena, es como ya. La Populorum Progressio completó los documentos del concilio. Yo me hice un abanderado y le pedí a Augusto y Camilo, que estaban aquí. En San Rafael estaba Moisés, otro padre también muy interesante, vive con nosotros todavía, que formáramos unos grupos de sacerdotes. Pues Moisés allá, Augusto aquí, Camilo. En Río Negro estaba el que es obispo emérito ahora, Jairo Aramillo. Hicimos unos grupos más o menos basado en toda la doctrina del Concilio Vaticano II, que son 16 documentos, pero quedó faltando una visión un poquitico más grande del desarrollo de los pueblos. Entonces Pablo VI, cuando Pablo VI sacó la Populorum Progressio en 1967, en el año 68, en mayo, hubo una reunión del pleno de todos los sindicatos de los seguros sociales. A usted que le gusta investigar todo eso, la Konrad Adenauer es un movimiento alemán que financiaba ciertas visiones sociales en América Latina. Y entonces tenían unos fondos para repartir en distintas capacitaciones. Yo fui donde Eliodoro, ¿por qué no hace que una plática de esas quede para que invitemos unos sacerdotes, nos reunimos en alguna parte y estudiamos la Populorum Progressio a la época nuestra? Ahí mismo, pues yo fui al de Pastoral Social de Medellín, Oscar Vélez, un compañero mío, y entre Oscar Vélez y yo organizamos los 37 sacerdotes que estuvimos en Golconda primera vez. Ya en la segunda vez. Padre, a mí me va a dar un infarto acá, o sea que ustedes estuvieron allá con el padre Vélez, que él incluso fue pues como un abanderado de todo lo que pasó en Medellín del Claro, 68. Oscar Vélez era compañero mío. Dios mío, entonces aquí íbamos a hablar de los movimientos sociales de Guatapé y estamos hablando de los movimientos sociales prácticamente de Antioquia y de Colombia. Venimos Sí. hasta llegar a Guatapé. Porque me parece que es demasiadamente interesante este introducción, porque nos estamos ubicando, o sea, no estamos por fuera del contexto. Algo llegó a Guatapé, algo nos tocó, algo nos movió, pero esto venía moviéndose. Yo no sé si Andrés Felipe se fue, pero hasta aquí Samuelito. Vea, no graben esto. Acabo de decir. Con ese no, ya nos comprometemos que hay que grabarlo. Eso es lo mejor. No, casi no lo. Augusto es del seminario de Medellín. Yo soy del seminario de Medellín. Iván Castaño es el último de los que se ordenó. El padre Chalarga, que viene mucho aquí, estaba estudiando en Medellín, pero lo fueron y los trajeron a todos los estudiantes que eran de la diócesis de Sonsón de Medellín, que se vinieran para acá. Oscar se ordenó en el 71. Leonel, que es el compañero hermano de Augusto, que estuvo aquí también, se ordenó en el 72. Estamos de 50 años este año con el padre Leonel, que estuvo también aquí. No, ¿qué quiero decir? La diferencia de formación sacerdotal en cuanto a movimientos sociales del seminario de Medellín con el seminario de Cristo Sacerdote. Me perdona Samuelito que está allá. Sí. ¿Por qué? Porque fue el seminario más importante de América Latina. Pero unos malos entendidos, porque algunos sacerdotes que mentó aquí, ahora Augusto, yo los conocí casi a todos, decidieron apoyar el ELN. Entonces, al apoyar el ELN, era un movimiento armado, pero ahora ellos eran un movimiento católico, desde luego que los líderes. Entonces los imaginaron que ellos eran
todos los profesores que habían en Cristo Sacerdote eran partidarios del ELN. Es más, en el año 1900, al seminario de Medellín, siempre la diócesis de Aachen de Alemania le da una buena plata al seminario para formar sacerdotes de este. Pero allá no es como aquí. El consejo de pastoral manda. El obispo es un pastor y obedece lo que diga el consejo de pastoral. Pero el consejo de pastoral allá decidieron no volverle a dar platica al seminario, más bien que pensaban dársela en ese momento, estoy hablando de 1900, dársela al ELN. Entonces todo el mundo nos confundimos aquí en la diócesis. Hubo que preparar un almuerzo en la Casa Cural de Río Negro con el obispo, señor Flavio, era entonces, y hablar que viniera, y vinieron todos los del Consejo de Pastoral y mostrarle por qué era que te debían dar el apoyo al seminario de Medellín, de Cristo Sacerdote. En el año 2000, perdón. Sí. Sí. Año 2000, sí, estaba yo de párroco en Jesús Nazareno. El año 2000, sí, sí. Pero el hecho fue ese. Y si no hubiera habido de los alemanes católicos enviando plata para la guerrilla, hubiera sido así. Mire, en todo eso se enmarca el eco que llega a Guatapé, es decir, nosotros. Entonces, para el padre Camilo y para Monseñor Francisco, vamos a puntuar esto. El 30 de abril de 1969, mire que estamos rondando en las mismas fechas en todos los lugares del mundo, con la misma problemática social y de las comunidades. Y Guatapé, no ajeno a eso, todo lo contrario, muy empantanados, muy enredados en ese tira y encoge con empresas públicas, con el embalse, con la negociación, con las ventas, con la amenaza del éxodo de los que nos fuimos, porque yo soy un desplazado de ese embalse, de todo eso. Pero aquí estamos, 30 de abril de 1969, primer paro cívico de la región. Y fue porque entraron las máquinas de EPM por la calle Jiménez. Cuando tumbó los aleros y rompió los alcantarillas de acueductos, que esa fue la molestia y que todavía siguen algunas casitas recortadas sin aleros. Las primeras fachadas de Guatapé, la historia de la arquitectura de Guatapé, las primeras fachadas fue los aleros que tumbaron las maquinarias grandes que llegaban de empresas públicas y se quedaban las casas sin alero. El 26 de enero, ahí le recuerdo pues a los indisciplinados, le recuerdo el primer paro 1969, en abril. El 26 de enero de 1970, luego del cierre de las compuertas de la primera etapa, inició un nuevo paro cívico en Guatapé que contó con el apoyo de los habitantes del Peñol y también de Río Negro. En hechos confusos, se retuvieron 2 periodistas del periódico del Colombiano por algunas horas. Eso es investigación de Ximena y tiene sus referentes. Es importante, ¿por qué? ¿Y por qué mencionamos el tema del Colombiano? Es porque en ese momento, en ese segundo paro que sucede también aquí en Guatapé, los ojos de los medios de comunicación se ponen sobre que hay unas molestias en torno al proceso de construcción de la represa. Bueno, yo creo que eso del paro es algo que vale la pena que lo recordemos los que lo vivimos. ¿Cierto? Padre, pero espérate. ¿A usted no le parece bien que hagamos memoria de todos los paros y las fechas para que podamos hablar de todos y de cada uno? Pues fueron como, unos dicen que 3 paros, otros que 4, y sumando aquí fueron como 6. Sí. Si me lo permite, memorar como las fechas, ubicar los años, y ahí sí vamos a ver el papel de la iglesia, el papel de los pastores y todo lo que vale que nombremos todos los paros, todos. Bueno, vale. A ver, lo que pasa es que ahí hablan de un primer paro en el 69 que sí, realmente fue un parolín. Eso no fue un paro en forma, ¿cierto? Fue como una primera escaramuza. Una escaramuza, podríamos decir, porque que pararon todas las volquetas que estaban yendo
las hicieron inclusive vaciarlas. Viaje. Y eso fueron los mismos campesinos. Fueron los mismos campesinos movidos más o menos por un movimiento que había. Realmente en la época, yo creo que es bueno tener como base una cosa que vale la pena memorarla, porque aquí tuvimos un movimiento de acción comunal muy bueno que yo creo que no lo ha tenido tal vez en muchas partes, que se llamaba la Junta Central de Acción Comunal. Sí. Esa Junta Central de Acción Comunal se reunía mensualmente, religiosamente. El primero que estaba allí era el párroco. Nosotros siempre estábamos presidiendo o acompañando ese grupo de líderes veredales, que me acuerdo mucho de Abelito Jiménez, una cantidad de líderes, Hoyos, de Floro Gallego, de, bueno, muchos líderes sociales. Y ese, podríamos decir, fue como la base de todo lo que vino después, porque realmente la Junta Central de Acción Comunal era donde se conocía todo lo que estaba sucediendo a nivel municipio. Y la primera, la escaramuza que hubo, que fue un grupo ya de campesinos, y la gente quería empezar a protestar contra lo que estaba sucediendo, y pararon unas volquetas, les hicieron bajar todos sus viajes y todo eso, y al fin vinieron y arreglaron, pero eso se lo arreglaron relativamente fácil. Pero cuando empezaron a decir que iban a cerrar compuertas independientemente de todo, sin hablar con nadie, en el momento menos pensado, que iban a cerrar las compuertas, entonces empezó a fraguar una protesta ya más grande, y fue cuando se empezó con una junta central, una junta que la llamábamos Prodefensa, la Junta Prodefensa, y esa Junta Prodefensa pues empezó a dinamizar todas las veredas, la gente del pueblo, y inclusive a prepararnos para ese día que iba a haber el cierre de las compuertas. Padre, me parece a mí, la amenaza que decían la caída de las compuertas, llamaban la caída de las compuertas, la amenaza de la caída de las compuertas, empezaron a dilatarla porque la gente cada vez está más prevenida, entonces la iban dilatando para hacerla un día de sorpresa. Resulta que esa dilación, eso atrasar, antes dio la oportunidad para que la gente se fuera organizando, porque la tenían para el 20 de enero, del año 70. Yo recuerdo, pues esa sí pues estaba como muy detrás, porque uno veía la caída de la compuerta y uno se imaginaba que este mundo se iba a patasarrillar del todo, porque el miedo era mucho y la preocupación grande. Y resulta que dilataron, no, que el 20 no, que el 21 tampoco, y todo el mundo con la expectativa. Resulta que esa dilación, o sea, extender, esperando para poder así como muy de sorpresa, permitió que la gente se organizara. Es lo que está diciendo y el país. precisamente el día en que nos dimos cuenta que iban a cerrar las compuertas, un grupo más o menos grande, yo no sé si Esmiles estaría o Hernán alguno, nos fuimos hasta allá, hasta el terraplén, y ahí estaba un carro de empresas públicas que supuestamente decían que el gerente, no sé, ahí había un poco de gente de los de empresas públicas, y la gente quería echar, era un pick-up, querían echarlo al agua de una vez, y que hicieron, pues bregaron por echarlo al agua, pero entonces yo sí me acuerdo que dijimos, no, esos no son medios no son los medios nuestros, busquemos otros más civilizados. Y fue cuando empezamos a trabajar ya a través de la organización del paro, que fue histórico. Sí, ese fue un segundo. Y sigue aquí tomando comillas de lo que se ha investigado. En el año 77, viendo el incumplimiento de empresas públicas para con Guatapé, nos vimos en la imperiosa necesidad de protestar. Fue que hubo 3 paros. El primer paro fue de un día, el segundo paro fue de 3 días y el último paro fue de 8 días,
que sí fue cuando la tumbada de la escuela. Esa es una intervención que tiene un grabado de Humberto Jiménez, que era uno de los jóvenes promotores. Y para terminar este párrafo dice en otro: el 4 de enero de 1978, empresas públicas de Medellín con protección policial iniciaron la demolición de la escuela de niñas, que fue tumbar la escuela. Cuando empezaban las matrículas no había solución ninguna para los estudiantes, para las niñas, y de buenas a buenas entra maquinaria pesada, se va la escuela al suelo y ahí sí se levantó todo el mundo. Esa es como la puntuación de los paros. Ahora sí, Monseñor, hablemos de todo eso, y que usted también tiene la dicha que nos lo puede paralelar con el mismo, pues con el fenómeno del Peñol, porque era la misma, era la situación de aquí a allá la misma. Entonces, Monseñor, si nos puede hablar de este momento tan álgido, tan difícil, tanto comunidad del Peñol como comunidad de Guatapé. Antes de pasar a los padres, quiero invitarlos. Esta foto para nosotros era importante porque ahí está Diego Calle Restrepo, que era para el momento el gerente de PM, con Jorge Jaramillo. Ahorita doña Elfa nos dice, o sea, con personas de aquí de Guatapé. Es una de esas reuniones que se hacían justamente en la Casa Cural, en el salón parroquial, en las que se reunía la Junta Prodefensa. Ven el micrófono porque es que se transmitía afuera a las personas que se quedaban pendientes de todo lo que estaba pasando en la reunión. Entonces, miremos cómo es importante, o sea, pusieron todos estos procesos, lo que pusieron fue a todos los señores elegantes de empresas públicas e incluso a ministros y a presidentes a sentarse a hablar con campesinos en Guatapé. Porque ellos querían entender qué era lo que estaba pasando, una cosa jamás vista en ninguna otra obra de infraestructura que se hubiera hecho en Colombia. De hecho, para empresas públicas de Medellín, lo que sucedió en Guatapé, ellos mismos lo dicen, no lo afirman ante ningún medio, pero lo dicen en secreto. Guatapé es la muestra de lo que no se debe hacer, y también fue, digamos, que el inicio de lo que sería posteriormente toda esa política pública de cómo se debe abordar el proceso social con comunidades cuando se hacen obras de infraestructura. Monseñor, es cómo paralelamos, cómo vemos la situación de las comunidades frente a ese monstruoso, porque para la gente era un monstruoso fenómeno, o sea, que era el dragón que se iba a tragar el Peñol y Guatapé. Y padre o monseñor, usted que estaba ahí, porque en un principio lo dije, la iglesia a través de la parroquia y la parroquia a través de sus pastores con las comunidades les tocó en parte asusar las comunidades para informarles de lo que estaba sucediendo, ser muy claros en el mensaje, pero también sentarse en la mesa de negociación, pero también llevar exigencias, pero también poner la cara en uno y otro lado. Es decir, eran unos mediadores que yo pienso que no era fácil. Esa es la pregunta: ¿cómo los pastores mediaron en ese proceso tan complejo de 10 años de unas comunidades pidiendo, reclamando, y ustedes a veces frente a los dirigentes de ese proyecto que era imparable, porque era imparable, había que hacerlo? Cierto. Yo, pues, primer paso que uno tiene es ver quién le tocaba decidir. Me recuerdo pues muy bien de todos los gerentes, unos más conciliadores que otros. Pero a esta región, después de que llegó el primer superintendente, que fue el doctor Alberto Puerta, que se preocupó más por las obras civiles y por decir que esto se llenaba con darle trabajo a la gente. Y realmente pues no hicieron campamentos, la gente tenía que estar o en el Peñol, Guatapé o San Rafael. San Rafael se llenó sin saber que tenía eso. Y Alberto Puerta era un ingeniero que venía de haber construido la central de Guadalupe. Se vino con 2 personas de allá y él se preocupó más por la parte. Después vino uno que incidió muchísimo en esta región del Peñol y Guatapé, era el superintendente, ¿cómo se llamaba?
Pablo Agudelo. Él era un malabarista, digo yo, ya murió, pero queriéndolo mucho. Él sabía jugar en el Peñol de una manera y después venía a Guatapé a decir otra cosa. Y era todo. Allá prometía una cosa, pero aquí venía a decir, vamos a hacer muy bien esto aquí, que allá no vamos a hacer. Entonces manejaba un doble lenguaje y eso pues causaba cierta molestia, que al final se logró, por lo menos por todos estos movimientos que ustedes están recordando las fechas, que se hiciera un estudio más concienzudo de la región y se pudiera conciliar. Pues lo primero que se logró después de todo esto era que revisaran unos estudios de tipo socioeconómico, de tipo con la población, que hicieran una recomendación. Se recomendó con desarrollo, yo era muy cercano a todo desarrollo, y logró que se presentara un estudio para el Peñol, pero bueno, apenas se lo quería hacer. Tanto que lo hizo de una manera, digamos, incorrecta, como digo yo, que jugaba de malabarista. Se lo entregó a la Universidad de Antioquia, la Facultad de Economía. Sacaron 2 tomos grandes, el estudio socioeconómico de Guatapé, pero era fruto del manejo interno que dentro de empresas le daban las cosas. Además, lo decía ahora Mandoria, es el manejo de las compras. ¿Qué era lo que se buscaba? No era oponernos a la obra, pero que se pagara un justo precio por las propiedades, pero que no fuera, si este es el amigo mío, yo le doy tanto, pero este como no tiene ninguna cosa, le doy tanto. Y entonces se volvía un mercado de intermediarios que se utilizó muchísimo también, y lo utilizaron de esa manera. Entonces había que tratar de regular. Eso se logró en el Peñol en el año 69 y fue en abril que quedara consignado cómo se debía manejar la política de compras. Exactamente. Pero entonces, esto lo entienden mal los abogados que uno, pero yo lo digo porque fue un eje fundamental. Si esto lo declaran utilidad pública, que tengo la resolución, la declararon utilidad pública, ¿qué tenía que dar? Lo que dice el derecho civil. ¿Qué? Usted es dueño de esto, le compro. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto le pido? Si se ponen de acuerdo, negociación directa. Otro, ni usted ni yo nos ponemos de acuerdo, pues busquemos un conciliador, que es un perito, uno suyo y otro mío, y esos dos se ponen de acuerdo. Peritación. Eso lo dice el derecho civil. Y tercero, si el precio de los peritos no me sirve, entonces expropiación. Pero logramos, tanto para el Peñol como para Guatapé, que hubiera un cuarto obligatorio para empresa, no para el propietario. Era una junta asesora de negociaciones. Y así quedó de 4 pasos, no los 3 pesos, sino. Y eso sí operó, pero la torpedeaban mucho. Entonces yo digo que era muy importante uno tener como conocimiento de las personas que estaban decidiendo, sobre todo en empresas, porque manejaban esto como un negocio. No, señor, una pregunta pues que se cursa aquí. ¿Cómo hacía un pastor, cómo hacían ustedes para en el púlpito manejar, trabajar la palabra, la homilía, la orientación religiosa? ¿Cómo asistir con la fuerza, la energía y la exigencia a una junta negociadora? ¿Cómo mediar entre los dos? ¿Y cómo reaccionaba la comunidad frente a la posición de los sacerdotes? Es decir, esa mediación de estar en el púlpito, de estar en la mesa de negociación, de estar escuchando. Yo supongo que la gente del campesino, cuando iba a confesarse, contaba todos sus dolores, todos sus miedos. Padre, oriéntenos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ese papel? A ver, yo creo que bueno tener en cuenta que la junta negociadora, por ejemplo aquí en Guatapé, yo hacía parte de la junta negociadora y realmente cuando a la gente lo primero que le decíamos, no negocie directamente, primero hable con la junta negociadora antes de vender, porque ya sabíamos que habían
tumbado a muchos. Y en realidad mucha gente siempre nos buscaba, vea, es que yo tengo que vender, pero ayúdenos. Yo puedo responder lo que tiene Álvaro, porque fue el primer caso. Se dio el primer caso de expropiación allá en Miraflores, la finca de Salvador Velázquez, que la necesitaban para las torres de captación. Salvador, más o menos difícil. Más o menos, más. Eso queríamos traerle a Salvador, porque es Salvador Velázquez. Nunca se dio. No, pero vea, sí. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué está preguntando? Nos fuimos, se citó una reunión en la escuela Miraflores, que ya no existe. Fue el padre Camilo, fui yo, y entonces yo le dije al padre Camilo, hagamos un acta. Que cuando venga la primera expropiación, todos vamos a ir, yo ya sabía que se estaba tramitando la expropiación, todos vamos a ir el día de la entrega de la finca. Y no falla. Pues el curso siguió de la expropiación, se dio la fecha para ir al juzgado, pero la víspera o 2 o 3 días antes, yo le escribí una notica al padre Camilo para que la pasara a todos los de Miraflores, y que él también, pero el padre Camilo la firmara. Él a fin pensó mucho en firmarla o no firmarla. Yo le dije, fírmela porque yo la voy a firmar y yo me voy a ir para allá. Entonces él la firmó también, citándolos lunes a las 8 de la mañana en la finca de Salvador, temprano, con almuerzo, porque vamos a estar allá esperando lo que sea. Pero eso lo hacíamos, pues, desde luego público. No. Entonces nos fuimos para allá y Salvador allá. Y aquí avisamos, aquí de Guatapé se fue, yo vine con otros del Peñol y eso se llenó de gente. Cuando llegaron aquí donde el juez, se devolvieron los de empresas. Ya están los curas atajando la expropiación. Y están metidos, estábamos de sotana porque todavía no teníamos permiso de quitar una sotana, pero eran de ese riesgo. Es decir, ¿qué pasaba? Nos fuimos, estuvimos todo el día allá, no pasó nada. A un señor se le ocurrió llevar una batería y poner una corneta allá a Carlos Morales. Salvador, si van a venir aquí, pegue un timbrazo con esto y por esa batería vamos a sentir un campanazo y vamos a venir aquí. Eso cambió totalmente el panorama de las expropiaciones, porque era la primerita que se hacía en toda la región. Era muy grave, aunque lo necesitaban, no se estaban oponiendo a la entrega, pero usted sabe que en esas personas también Salvador no era una persona muy fácil de tratar, pero uno tenía que acompañarle hasta donde más pudiera. Entonces usted que pregunta, ¿qué hacía uno? Eso, meter las patas. Es que esto está lleno de cosas. Por ejemplo, Salvador terminó siendo un ícono en la historia de Guatapé, en el proceso del embalse, porque ¿quién no recuerda a Salvador con cierta cosquilla, con cierta piquiña? Porque el viejo era muy excelente amigo. Charlar con Salvador era pero radical, vertical, eso sí, pues no le movía el piso a nadie. Entonces, mire cuántas cosas digo que nosotros apenas ahora la estamos escuchando, maravilloso, muy, muy rico. Qué pena, yo les meto la cucharada y justamente con lo que el padre planteaba, y es que se encuentra pues como en esas referencias que se habla de los sacerdotes pues que están en estos municipios como unos sacerdotes rebeldes, que son los que están llevando a la gente a la rebeldía, y también con lo de Magnolia, pues como que entonces incluso hacia afuera también se planteaba así, de pronto no era la intención de ustedes, pero había presión desde arriba, de pronto desde sus jefes ya eclesiásticos con respecto a eso. Sí. No, eso es otra historia. Vea, la diócesis ya estamos en el 6º obispo.
Alberto Uribe, Rubio Díaz, que fue el de nosotros, Alfredo Rubio Díaz, ese fue el dinamizador de todo, el acompañante de nosotros. Nunca dudó de nosotros, ni de Camilo, ni de ninguno de todas las cosas, nunca, aunque lo acusaran. Él se venía a las reuniones aquí. No sé, Alirio Martínez fue un señor de aquí de Guatapé, fue presidente del consejo. Él era, me parece que agrónomo, no sé qué, era ingeniero. Y cuando se hizo la planta, Javier se acordará, o es miles más, la planta por la cooperativa que se dañó. Entonces hicimos la reunión en la Caja Cural y Alirio, que era el presidente, llegó el obispo. Entonces Alirio le tiró en unas bolsas llevaba un poco de arena. Si usted viene ayudando aquí, diga de dónde viene estas piedras y arena que le está cayendo a la planta. Vengo a acompañarlos, señor presidente del consejo. Yo no tengo conocimiento de la parte de la ingeniería, pero venimos. Ese era un tipo acompañante, el obispo. Exactamente. Después llegó ya Alfonso Uribe, ya en otra línea. Ya él ya conocía todo esto, sabía de pronto quién podía estar muy afectado con alguna cosa y le reclamaba, pero también se manejó correctamente. Pero ya después fue Flavio Calle, que le tocó fue la guerra. Sí, pero a Flavio no, le tocó la guerra, sí, pero no, pero yo creo que, por ejemplo, lo que dice usted, Rubio Díaz, fue un papá pues con nosotros, sobre todo con los sacerdotes, y era realmente un hombre de un calor humano extraordinario. Pero hablando ya de hasta dónde nos tocó cosas un poquito complicadas, un sábado cuando íbamos a empezar el paro, creo que fue el lunes que empezó o un domingo, el paro del 70. Tal vez un lunes. Padre, eso fue el lunes porque era exactamente inicio de clases. Era pues estaban en eso, pues decir, ese paro era que eso fue con el asunto de la educación. Febrero del 70, eso, y para entonces, iniciar estudios por lo de la escuela. Es el 79. 70. No, no, el del el anterior, sí, Pero entonces en ese paro, de abril. ese sábado anterior, estábamos, porque la Junta proparó. El de la compuerta, sí, por eso. Se reunía la compuerta y el inicio de clases. Bueno, entonces la Junta siempre se reunía aquí en la Casa Cural, allá en la sala de la Casa Cural, y estábamos reunidos, pero a Monseñor Camilo lo había llamado el señor obispo, ya Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Lo llamó a la curia ese mismo día por la mañana, y nosotros nos reuníamos como a las 10 de la mañana tal vez. Cuando vino Monseñor Camilo, estábamos todos reunidos, todos los líderes, hablando de todos los preparativos para el paro. Había un comité de prensa y un comité de alimentación y un comité de paro, muy bien organizado, todo lo que tenga que ver con un paro, bastante bien organizado. Y entonces, cuando el Monseñor Camilo llegó por ahí alrededor de la 1 de la tarde de Río Negro, y lo primero que hizo, estábamos todos reunidos, me llamó, venga, me llevó por allá a una pieza aparte y me dijo: ¿qué vamos a hacer? Monseñor Uribe me prohibió, o nos prohibió absolutamente, en nada podemos participar. Tenemos que retirarnos del todo, de todo lo que pueda suceder, porque si no, ustedes van a ser los responsables de lo que pueda suceder. ¿Qué vamos a hacer? Yo le dije, pues hay dos cosas, o nos metemos o cerramos la iglesia y nos vamos. Entonces era, pero el Señor me llamó y me exigió que nos retiremos absolutamente del todo. Entonces ya digo, no, vamos a decirle a la gente pues. Entonces ya él se metió, empezó
a decirle a los de todos los de la Junta, bueno, el señor obispo nos ha prohibido a nosotros, pero nosotros no los queremos dejar solos. Inmediatamente respondieron varios diciendo, no, es que ustedes no tienen por qué figurar, ustedes no van a figurar para nada, nosotros vamos a responder por todo lo que suceda, pero no nos vayan a dejar solos. Y no, si es así, sigamos para adelante. Bueno, esa fue. Esas y muchas. Una pausita, no, un refuerzo. Estamos haciendo este programa Conversatorio Movimientos Sociales e Iglesia en Guatapé, también con un paseo por nuestra historia, un programa que se viene haciendo, ya vamos llegando al programa número 300 de un paseo por nuestra historia de Guatapé, y esto nos gusta porque está quedando un legado de verdad para el Centro de Historia y Memoria de nuestro pueblo, que seguramente puede ser muy útil para las investigadoras, para los jóvenes que les gusta tocar esos temas, profundizar, y un pueblo con historia es un pueblo que puede mirar su presente, conociendo bien su pasado y con una mirada más robusta el futuro. Entonces vamos redondeando, viene una pregunta muy bonita, y luego las preguntas de ustedes. Terminamos con las participaciones de quienes seguramente tienen algo por aportar o algo por preguntar. La pregunta es contundente. Nos fuimos, todo esto que hemos dicho, hace 50 años. Estábamos en la distancia del tiempo, hace 50, poco más, poco menos, del 70 a hoy son 50 años, del 68 del 70 al 20 son 50 años, del 68 al 22 son 50 años, un siglo atrás nos hemos vuelto. Padre Augusto Salazar y Monseñor Francisco Campo, ustedes hoy, desde la distancia de los años, desde esa distancia de los años, cuando se era joven, cuando estábamos en esas situaciones del Peñol y de Guatapé, ¿cómo ven? Iniciaron contándonos cómo fue el contacto con Guatapé, cómo veían este pueblito pequeñito, parroquiano. La pregunta ahora es, ¿cómo ven desde la distancia de los años, medio siglo después, ese pueblo de Guatapé, también ese pueblo del Peñol? ¿Cómo ven esa actualidad que estamos viviendo hoy, después de todo ese trance que nos correspondió presenciar y liderar en el caso de ustedes? ¿Cómo ven el Guatapé de hoy y qué futuro pueden tener estos pueblos después de que de alguna manera se ha superado esa situación, pero han venido otros retos? ¿Cómo ven la realidad actual y el posible futuro de nuestra comunidad parroquial y obviamente la comunidad municipal y la sociedad guatapense y también los del Peñol, porque vivimos momentos simultáneos? Ya venimos a este momento 2022, estamos aquí redondeando un paseo por nuestra historia. ¿Y cómo ven ustedes estos pueblos hoy y cómo se puede avisorar al futuro? Bueno, yo pues como que ya no veo, ya va estando uno como ciego, porque realmente el cambio ha sido tal que yo creo que recordar 50 años atrás y mirar lo que hoy ve uno, pues simplemente dice, ya nosotros no somos de este mundo, ya no somos para acá, tal vez estamos ya estorbando porque todo el desarrollo de toda la historia, pero muy concretamente el desarrollo acelerado de esta región, pues nos va sacando de paso. Hoy uno va al templo en muchas partes, no sé en Guatapé porque últimamente no he estado celebrando, y celebra una Eucaristía y encuentra que el 90% de la gente son mayores de 50, 60, 80 años. Los jóvenes y los niños no aparecen, no porque no crean, yo creo que ellos tienen sentimientos de fe, tienen también historia de fe en su vida, pero definitivamente sienten como que el mundo como que ya no es para ellos,
toda la vida cristiana que nosotros vivimos. Y entonces por eso uno se preocupa. Pero bueno, yo creo que esa preocupación es lo mismo que les digo, es que ya tal vez nosotros estorbamos en la historia. Bueno, esperamos que la historia por lo menos reconozca que algo quedó. Pero yo creo que el futuro de estos pueblos está por inventarse. Para mí, pues, yo mirando Guatapé, cuando he venido ya más bien de paso, yo creo que aquí hay que hacer un nuevo Guatapé. Y ese nuevo Guatapé hay que inventarlo. Yo creo que hay que inventarlo, porque no es fácil, no es fácil construir el Guatapé que quisiéramos nosotros. O escuchemos a ver qué nos dice el Padre Pacho. Claro, pero si yo quiero decir, Padre Augusto, yo, claro que estamos pues en la misma línea, sino que me refiero a esto, yo no diría jamás estorbando. Han hecho ustedes el papel en la historia, ya tienen su podio, su pedestal en la historia, está. Más bien, yo uso una frase muy común que me gusta, es mucha el agua que ha pasado por debajo de este puente, y hay historia, ya hemos hecho lo correspondiente, y no creo que haya tanta ingratitud, no creo que no la pueda haber, porque es que el producto bueno, la parte buena, digámoslo así, el trabajo social es lo que se sembró hace 50 años, y de no haber sembrado aquello que ustedes tanto trabajaron y porque tanto se desvelaron, ¿qué hubiera entonces de estas comunidades? Si no fuera por esa labor parroquial de los pastores, de los líderes, ¿cuántas personas murieron, se fueron ya, después de dejar una gran labor y nadie le reconoció, nadie dijo, no, pues, o de pronto dice, interesante, pero ya se fue. Ahora es el momento de reconocer, y por eso consideramos que estos encuentros, estos conversatorios, esta posibilidad, ahora utilizando también las tecnologías, debe reposar en un lugar importante de la historia. Y ese es el agradecimiento también que nosotros queremos dar. Pero yo quiero volverme para la pregunta para Monseñor. No. Padre Fabio, antes de irse me pidió una cosita y le di el nombre: Guatapé Eje Turístico. Y voy a dar la razón. Primero, la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, y para solucionarse un poco, el Papa Benedicto XV, que era el Papa de entonces, asumió lo que le dijeron la Virgen de Fátima a los pastorcitos: haga la oración del rosario, y a los 8 días empezaron las negociaciones de paz. Llegó después, a los 10 años, la revolución y la persecución a la iglesia en México, finales del siglo, de los años 20. Llegó después, a los 10 años, a España, que sacaron más de 5.000 muertos, que están ahora en procesos de beatificación, tanto los de México como. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. El mundo, yo estaba pequeño, pero me acuerdo que decía: ¿por qué está caro esto? Por la guerra, por la guerra, por la guerra. La guerra trae miseria. Lo que estamos diciendo ahora con Ucrania y Rusia. La guerra trae miseria. ¿Cómo se repuso Europa? Con el turismo. El turismo le abrió las puertas a todo. Sin duda ninguna, en la parte de economía, esto tiene un horizonte muy grande, muy grande. Ojalá los dueños de cualquier cosa por aquí se puedan aliar y asociar, porque es que la economía no es mala. Mala es la aplicación, que la acaparan y que la quedan por todo. Pero hay un resultado muy grande que queda de estos movimientos del Peñol y Guatapé. ¿Qué queda? Que hay un proceso legislativo que se desarrolló a partir de aquí. Por ahora, el único embalse que cumple
lo que dice la cláusula 82 del contrato que se hizo con el Peñol es que este embalse es de usos turísticos y abiertos para cualquiera, cumpliéndose esta norma. No está prohibido. No lo puede hacer usted en San Lorenzo, no lo puede hacer en playas, no lo puede hacer en San Carlos, en Ituango. Estuvo el nuncio hace poquito por acá y bregando preguntándole qué sería de un embalse de usos abiertos. El gobernador Fajardo bregó porque quedara abierto siendo gobernador. No ha podido que eso se... En cambio, este embalse es abierto, es una riqueza, es un Potosí. Y lo sigo diciendo, a eso hay que cuidarlo. Aquí hay una dimensión, no solamente que lo utilice el dueño, que es empresas públicas, sino esta región. Y este eje se convierte por las vías. Salir ya aquí por la Sonadora a Granada va a ser uno de lo que está pidiendo ahora el gobierno, que hacer los circuitos del Peñol a San Vicente, de Peñol a Santuario, de Guatapé a Alejandría, de aquí a San Rafael. Se convierte en un eje abierto. Pero el desarrollo legislativo de lo que le pasó no lo hizo Carolina, no lo hizo Guadalupe, no lo hizo Chivor, no lo hizo la CBC del Valle. Guatavita, que era homólogo a este. Guatavita, que es la... Exactamente, no lo hizo. De aquí queda un proceso legislativo bien importante. Primero, una ley que la debemos conocer, dar la publicidad, la ley 56 de 1981, que es las compensaciones a territorios inundados y manejos de cuenca. Con esa ley generó una institución que la debemos conservar igual, 26 municipios en una corporación para que manejen esa parte. A los 10 años, esos pinos de Cornare se partió en dos: 50% para los municipios y 50% para las corporaciones. Esa institución de medio ambiente que generó la ley 56, que generó Cornare, que generó medio ambiente, lo tenemos que cuidar, porque es una región abierta y de muchísima riqueza. A nosotros nos toca, como decir, cuídenlo, defiéndalo, es patrimonio. Hoy, una cosa que sería bien interesante, no se conoce bien, pero están en un decreto gubernamental. Después de la cuota 1888,50, sí, es la cuota de embalse, pero de ahí 2,5 metros de faja libre. Nadie puede ser dueño de eso, o debe ser comprado o expropiado. Ese es un uso público. A mí me parece que estamos en un camino tan importante como ninguno en esta región, y sigue para San Rafael, sigue para San Carlos, pero el eje lo tiene la riqueza de un uso abierto y turístico de este embalse, que eso vale la plata que usted quiera, que la han bregado por conseguir y no se ha podido tener en otros embalses. Muchas gracias. Aquí estamos ya viendo fotos precisamente del turismo. No son las fotos antiguas que estamos viendo, no hace 50 años. Esta es ya la bienvenida, la entrada al turismo. Yo quisiera, y miremos la última, agradecer sincera y profundamente la presencia de Monseñor Francisco Salazar, del presbítero Augusto Salazar. Agradecer a Magnolia, pues ya se fue ahí su aporte. Agradecerle a ustedes por acompañarnos, y a la gente que por Facebook Live de la parroquia, y también a quienes seguramente van a poder ver este programa en unos días cuando Corpagua Televisión Guatapé lo edite, que seguramente van a ser salen dos programas considero muy interesantes, porque han sido de un contenido histórico, profundo, sensato, ilustrador y también muy nostálgico. Vamos con las preguntas o intervenciones, porque es muy probable que alguien quiera aportar algo o alguna pregunta.
Y si no, pues vamos dando por concluido porque estamos siendo muy justos, muy precisos con el tiempo estipulado para este programa, para este paseo por nuestra historia. Le pasamos el micrófono a Rubén. Agradecerles mucho y qué bueno que estas cosas, esto da vida y nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y cuál ha sido la historia de nuestro pueblo, de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, que fueron los que presenciaron más directamente estos momentos históricos, obviamente. Muy contento, muy feliz de escuchar todo esto. Padre Pacho, ¿por qué Empresas Públicas en su momento no respetó las torres del templo parroquial del Viejo Peñol? ¿Por qué las tumbaron? ¿Por qué hubo un intento de tumbarlas y no funcionó? Y luego un intento en el cual fue en la clandestinidad de la noche, se dice, donde finalmente lograron su objetivo. Cuando era bien amigo de Diego Calle. Al contrato que hizo la parroquia del Peñol con Empresas, se encargó Óscar Ángel, que era el párroco, luego el obispo de Girardota, que se encargaba la parroquia de tumbar el templo pero dejar las torres. Así quedamos. No hay otro calificativo que el que voy a decir. Un acto más bien soberbio, porque en el año 78, que era la época del traslado, 78, la segunda etapa, se había previsto que podía ser máximo 31 de diciembre de 1978, probablemente a mediados del primer semestre. Se hizo en mayo de 1978. Y entonces el doctor Diego, yo digo que cosas positivas, nadie tiene cosas tan negativas que no le tenga, grandísimas. Yo siempre fue respetuoso conmigo por todo lo que sea, pero de pronto un acto de intemperanza. Quiso hacer la fiesta del campesino en el Nuevo Peñol. La parroquia no quería porque no estaba el templo, habían unas cosas, y en esa fiesta él se desbordó a hablar un poco mal del párroco, que era Óscar Ángel, tal vez de mío y de otros que estaban, porque habíamos protestado que no queríamos acompañarlo en la fiesta del campesino. Y resolvió que la culpa de que no se inaugurara el pueblo como tal éramos los de la parroquia. Entonces decidió dinamitar las torres. La dinamitó el 18, pero no se cayeron. Entonces ya puso un tractor grande con 200 libras de dinamita y me tocó verlo sin quererlo porque habían hecho un operativo. Entonces no, esta semana de Venezuela vino un tipo por allá hicieron una represa y dejaron el templo tal cual se ve. En Badajoz, en España, los dejaron también. En México los han dejado también. Aquí se quedó. En Guatavita quedó una parte, no la dinamitaron todo, se baja, cuando el embalse baja, se ve un poquitico. Pero, Padre Samuel, una razón técnica no hay. Algunos dijeron que era que se iba, que era un peligro para la navegación, pero no. Ya a los 5 años bajó tanto el embalse que, estando ya de párroco, era en el Peñol, que hiciéramos el 3 de mayo la misa ya. Entonces la hicimos 3 de mayo, pero ya está subiendo. Entonces la gente, hagamos una cruz. Entonces, ¿qué hicimos? Los mismos escombros, lo levantamos, una columna maciza de 28 metros sobre el presbiterio, y es la cruz que se ve ahí. Pero, Samuel, Está plantada donde estaba la mesa del altar. exactamente, donde estaba el altar. Ahí queda. Y sube, ¿cuántos metros? 28 metros y 12 metros tiene la cruz. 12 y 28, esa es la profundidad ahí entonces. Hay más, ahí hay unos 35 metros porque estamos sobre una cripta. Sí. Hay Está más alto. un subterráneo ahí. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, aporte, o con el permiso de todos iríamos cerrando este programa agradeciéndoles a todos
el acompañamiento. Una última pregunta, es decir, hijo del Peñol, son muchísimas las preguntas que me quedarían sin lugar a dudas. Padre Pacho, háblenos de un médico, don Demetrio Galeano, y usted precisamente que contra la voluntad, se dicen los datos, no sé, confirme o desconfirme eso, contra la voluntad de quien en el momento tenía la autoridad eclesiástica, fue al momento de agonía de don Demetrio Galeano, rompiendo prácticamente con alguna restricción que había para no tratar con él. Cuéntenos breve ese capitulito de don Demetrio Galeano. No, don Demetrio lo conocí. Él se declaraba agnóstico, libre pensador, que era el pensamiento de entonces. Me decía, me tocó ver ese templo, yo no entraba a él, pero un tipo muy humanista, muy humanitario, era el médico, digamos, del pueblo. Don Demetrio, con los trabajos de aquí de la central, más o menos una de las escaleras que llevaba a los trabajadores allá, ahí en El Salvador, al llegar al Peñol, se bajaron dos. Entre ellos dicen que era un carabinero también. Entraron a la casa y lo asesinaron. En el Peñol apareció la consigna de que era dueño de muchas tierras y que él decía que mientras él no vendiera, represa no había. Entonces, ¿qué empresa los mandó a matar a alguno de los hijos? Pero no fue así. Don Demetrio, esa semana no estábamos ninguno. Estaba el padre Samuel Gómez, que estaba en el Peñol, padre Rivera, padre Alberto Henao y yo. Nos habíamos ido para Guatavita a conocer cómo estaba todo eso. Yo llegué al aeropuerto de Medellín y estaba Mario Urrea con el carro y me dijo: mataron a don Demetrio. Se había quedado reemplazándonos a nosotros Fabio Gómez, compañero mío, reemplazándonos en la parroquia. Entonces yo pasé por la curia y no, ya sabemos todo, ya dieron un decreto de que no lo pueden enterrar en el cementerio. Pero entonces cuando llegué, ahí mismo todos los hijos pidiendo, a mí no me tocó pues como asistir lo que dicen que yo lo asistí, no. Entonces, pero sí me fui al entierro, que lo enterraron ahí mismo en la única casa que se conserva del viejo Peñol. Sí, ahí estamos hablando de la Casa Museo del Peñol, exactamente. Y entonces lo trasladaron a la parte que es del cementerio, que sí se conserva ese lote que es de la parroquia. Él ahí está, pero que como tenía fama de que de pronto tenía plata, eso lo saquean, lo exploran. Pero ese es un poquito mitológico lo que se ha creado ahí, padre Samuel. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y pues de lo contrario estaríamos cerrando el programa conversatorio. Miles. Don Lázaro, ¿quién es? Don Arturo. A ver, es Miles, que al tablero, mijo. Es que como estamos hablando de la Iglesia Católica, que estuvo en todos estos quehaceres, de todas maneras, cuando se hizo ya la última negociación de tantos cosas, el padre Modesto fue uno de los que nos ayudó demasiado. Esa es una nota pues que yo quería resaltar. El padre Modesto, don Bernardo Arcila, don Julio Ernesto Urrea y mi persona. Nos nombraron como representantes yo como representante del municipio, porque yo era en ese tiempo presidente del consejo. Entonces empezamos las negociaciones y hay que reconocer que el padre Modesto nos ayudó mucho. Tenía muchas influencias y llegamos a una negociación, pues que esto ya es una cosa muy diferente para tratar en otro conversatorio, porque estamos hablando de la iglesia, la influencia que tuvo en todas los movimientos sociales, sí. Bien, los invito a que demos una miradita a las diapositivas, también en honor al padre César Cardona, que fue quien le correspondió
la situación, como la continuación del problema, fue la parte de la pobreza, de la soledad, de la dificultad, cuando ya se fueron los trabajadores, las compañías y acabó la plata y este pueblo quedó ni siquiera barrido, unas calles solas, polvorientas, frías, tristes y todo el mundo con la nostalgia de los que se fueron. Entonces mirar como este barridito, porque hemos venido hace un mes, diría, Ximena y yo estamos trabajando, pensando en ustedes, pensando en este conversatorio, rezando para que ustedes sí pudieran estar con nosotros y qué bendición que sí están entre nosotros. Entonces damos a miradita y con eso el agradecimiento y vamos cerrando el programa. Ahí están ellos, los líderes, el padre Augusto, el padre Camilo, padre Modesto. Es el primer gerente nombrado por alcalde, Guillermo Penagos. Guillermo Penagos. Y está Modesto, estoy yo, porque el 30 de noviembre de 1988, a los 10 años de haber cerrado con puerta, derramó agua por vertedero. Ahí están parados pisando. Y nos fuimos de Guatapé agüita. todo y celebramos allá. Esa es la primera agüita que empieza a Sí, señor. bajar por el vertedero. Cuando el embalse llegó a lo que usted dijo ahorita, 988, 30 de noviembre. 1988, que es el nivel máximo del embalse. Cuando llega allá, de ahí en adelante empieza a desbordar y esta fue la primera vez Ese es Guillermo Penagos. que viene. El alcalde de Medellín, que fue Gómez Martínez, lo nombró él. Las protestas, el Guatapé unido, creo que Qué pena, creo que ahorita cuando el padre Augusto hablaba pues como también de esa solidificación, como de ese movimiento comunitario, no hablamos de este tema, pues también del Guatapé Unido que trabajó tanto el padre. Claro, y mire que por qué ponen Guatapé Unido y ahí el aviso, Centro Artesanal Guatapé, o sea, presente, ahí en la manifiesta. Vamos, la mesa de negociación, las reuniones de los campesinos, la protesta, el paro, el sancocho, esta cadena es muy simbólica porque esta cadena la pusieron en la esquina ahí de Reinaldo Martínez, que era para que los buses de empresas públicas no pasaran y ahí colgaron las ollas para sancochar ahí está el padre Augusto detrás de la olla. Estos dos personajes, el padre César, nosotros siempre lo recordamos porque a él le correspondió la crisis, digamos, el coletazo de toda esa revolución y todas esas cosas, la época difícil con el padre César. Ahí en esa esquina, la que manejaba el almuerzo era la hermana Carmelina, y en esa fue donde hubo el incidente en el carro del colombiano, que vino y tomó fotos y hizo lo que quiso de cuenta de ellos. Y yo estaba ahí por allá, creo que estaba cerquita con Esmiles de Roana y Sombrero, y cuando dijeron, oiga, tenemos que salir porque vamos para llevar el informativo, vimos que aquí no hay salida, ustedes entraban pero no pueden salir, la salida tiene que ser con un permiso escrito del comité de paro. ¿Y de dónde está? Búsquenlo, averigüen dónde está. Y ellos tuvieron que ir a buscar el comité de paro, a decir, y es que nosotros tenemos que saber qué es lo que van a publicar, porque el día anterior habían dicho que las canecas que tenía don Arturo ahí, que eran esas canecas, que eran canecas de gasolina y petróleo, y que eso es que era para una, y ellos lo habían publicado. Entonces ahí paramos hasta que fue a buscar el comité de paro, y cuando ya vino, no, sí, ya nos dieron permiso, vea. Bueno, ahora sí. Y aparece en el colombiano precisamente dos periodistas retenidos. Pero aprovechó el pobre periodista también para darse toda la gloria, porque sacaron un titular en primera plana con él montado en el carro. O sea, es increíble todo lo que implicó ese de decirle vaya busque al comité del paro. Qué bien, es recordar. Dale, Delfa, sí. Que cuando, como los empleados de mayoría, los ingenieros y todos llegaban en bus, entonces había un grupo, yo recuerdo que estaba Adolfo, estaba Jairo Monsalve, Néstor, mi hermano, bueno, todos los revolucionarios, y se fueron a esperarlos a la entrada. Entonces ese día que prendieron el bus ahí, ellos les tocó a esos ingenieros todos irse
a pie para llegar a Mayoría por todos esos pantaneros que esto apenas estaba en la construcción. Y entonces recuerdo también mucho del padre César, que esos muchachos se reunían aquí. Yo creo que aquí en este teatro. Aquí en este teatro, y por la vuelta de la casa cural se les traían el padre César recogía los comunicados que ellos sacaban, ¿cierto? Y el padre César salía en esa moto con el perro atrás, con el negro, a llevarlos pues, a mostrar los papeles que sus hijas recibían aquí. Él era el padre César era el que se podía mover en el pueblo. Y el médico, que también era el que colaboraba. Doña Elfa, Carlos Benavides. por ejemplo, en el museo todavía está el mimeógrafo que se usaba para reproducir los comunicados. Aquí hacían todo ellos, y por la casa cural, por esa parte comunicaban con ellos, y el padre César salía de la casa cural a repartir todo lo que es cumpleaños acá. Qué bonito. Estamos haciendo un recorrido por las diapositivas. Esto ya es el proceso de recuperación de la comunidad organizada, la pavimentación del pueblo, que fue como la manera de revivir otra vez, de que el pueblo volviera a abrir los ojos y cómo reconstruir, porque resulta que, una noticia, se hizo la fiesta del retorno en 1979, pero esa fiesta era para recoger fondos y para traer los que se fueron. Esa fiesta fue tan nostálgica que todo el mundo se embriagó, abrazos, lágrimas, llantas y llanto y los resultados cero fracaso. De ese fracaso, de ese encuentro de la fiesta del retorno, surgió la idea, es mejor organizar la casita, como una madre que cuando el hijo se va, se queda arreglando la casa para cuando el hijo vuelve. Desde ahí empezó la transformación, es decir, el mejoramiento de Guatapé, la calle del recuerdo, la pavimentación del pueblo, la ornamentación, el arreglo del malecón, jardines. Bien, la calle del recuerdo que era. Gracias a Elfa por este regalo, porque esto es una reliquia, lo que era la calle del recuerdo y lo que es hoy. ¿Ustedes creen que esta callecita le daría la vuelta al mundo como se la da la imagen de la calle del recuerdo hoy? Álvaro, y para comentarles también que cuando lo de la cárcel, que a nosotros también nos llevaron, pero nosotros no nos metieron allá abajo al hueco, sino que cuando empezaba con la noche toque de queda, estábamos todos ahí en la puerta de mi casa y pasaron todos los del ejército. Y entonces ahí mismo nosotros entramos y ahí mismo María Elena entró afuera, le pusieron la mano a un policía, uno de esos del ejército, dijo, señorita, síganos. Y nos llevaron por la calle de abajo y llegamos allá a la alcaldía. Y entonces mi mamá dijo, ve Arturo, ¿cómo así que me llevan estas muchachas? Y yo me quedo aquí tranquila, yo me voy a ir a ver qué la hicieron. Y mi mamá marcó por media calle y llegó allá a la alcaldía, cuando estaba José Sáenz. Y digo, doña Lesina, ¿usted qué está haciendo por aquí? Y digo, se me trajeron dos muchachas de la casa. Y digo, ¿cómo? Aquí no han traído mujeres ahora. Cuando me dijo, llegó el soldado con nosotros, digo, estas son, se las trajeron de la casa. Y yo, no, llévense. O sea, se fue el carcelazo. ¿Y eso que usted no era religioso? Si no, ya estaba en el lugar. Ahí sí me había dejado hasta las 3 de la mañana. Bueno, el resurgimiento y toda la obra del centro artesanal, que es muy bonito por esa preocupación de qué iba a hacer la gente, qué iban a ocupar, qué iban a hacer. Bien, y venimos bien como terminó Monseñor la era del turismo. Estas son como las primeras fotografías y mire ese Guatapé cómo empieza a cambiar. Muchas gracias nuevamente y tengamos una tarde muy feliz. Muchas gracias.